¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy voy a exponer lo que es el tema de cáncer de páncreas. Mi nombre es Gabriel Chino de Jesús, del grupo M704 y de la materia de oncología. Ahora bien, el cáncer de páncreas es una de las neoplasias, en este caso, pues más agresivas y letales que existen. Según el Harrison, precisamente actualmente es la tercera causa de muerte por cáncer de Estados Unidos con inclusive más de 57.000 diagnósticos y 47.000 muertes cada año. Por otro lado, las proyecciones incluso indican que podría convertirse en la segunda causa de muerte por cáncer para el año 2030. Y en este caso, a nivel mundial, también mantiene una carga muy alta, ya que es el undécimo cáncer más frecuente, pero es la séptima causa de muerte, lo que significa pues prácticamente que aunque no es tan común, sí es extremadamente mortal. Y pues precisamente eso se explica porque la enfermedad suele diagnosticarse tarde. Sus síntomas iniciales son muy inespecíficos y biológicamente es un tumor con comportamiento altamente invasivo. Y precisamente actualmente la supervivencia global es de 5 años. Es de apenas prácticamente 8,2%. Generalmente es la más baja entre los tumores sólidos. Sin embargo, Harrison menciona que han habido avances importantes en dos áreas, lo que es la parte de identificación de subgrupos moleculares, que pues va prácticamente a permitir de que haya tratamientos más específicos, y la mejora de supervivencia en pacientes con enfermedad avanzada, especialmente gracias a lo que es la parte de la quimioterapia. Entonces, hablando un poquito epidemiológicamente, la incidencia de cáncer pancreático ha ido aumentando globalmente y pues un factor clave precisamente es lo que es la parte de la obesidad y la inactividad física. Prácticamente pues estos son condiciones que modifican la parte metabólica y favorecen precisamente a estos procesos inflamatorios crónicos. El Harrison menciona la obesidad severa, especialmente cuando se trata de cirugía de derivación gástrica. Eh, Esto principalmente porque va a reducir más del 30% el riesgo de cáncer gastrointestinal, incluido lo que es el cáncer de páncreas. Y esto refuerza precisamente la relación entre metabolismo, inflamación y la carcinogénesis pancreática. Y otro punto relevante es que el páncreas está ubicado en una región profunda del abdomen, en la parte retroperitoneal, lo cual precisamente dificulta la detección temprana y permite que el tumor crezca en silencio por meses o inclusive hasta por años. Ahora bien, esta imagen me gustó mucho, fue de un artículo de 2020 porque generaba mucho, me daba mucho la parte epidemiológica. Mike prácticamente muestra la incidencia y mortalidad de cáncer de páncreas en distintas regiones del mundo. Esto según datos de la Globocam, fue de un artículo de 2020 que encontré, que la verdad está muy bueno. En él, de manera muy relevante, podemos encontrar, por ejemplo, ahí la parte de América Latina, pues presenta cerca de 37.782 casos y 36.000, 30 muertes, ¿no? Lo cual también muestra la misma tendencia con poca diferencia entre incidencia y mortalidad. Y de ahí, datos relevantes, podemos encontrar ahí, por ejemplo, América del Norte, en donde hay 62.244 casos nuevos y 53.277 muertes. Y pues se dan cuenta, esto refleja casi el 85% de los pacientes que fallecen por esta enfermedad. Y Asia, por su tamaño poblacional, pues es el que tiene mayor cantidad, con 232.001 casos y 224.043 muertes, con una mortalidad extremadamente cercana al número de diagnósticos. Bueno, lo más importante de ver este mapa es que nos deja ver que sin importar el continente, el cáncer de páncreas conserva un comportamiento extremadamente agresivo. Prácticamente como comentaba, pues porque se diagnostica tarde, tiene baja respuesta al tratamiento y por eso es que el número de muertes prácticamente iguala al número de casos, de casos nuevos, ¿no? En cuanto a factores de riesgos, esto fue sacado igual del mismo documento. Harris menciona unos, pero me gustó esta imagen que mencionaba el artículo, porque engloba prácticamente, perdón, la parte de factores de riesgo de manera global.
Entonces, encontramos a lo que es el tabaquismo en uno de los factores más fuertes, ya que incrementa el riesgo de cáncer inclusive 2.5 veces. Encontramos la obesidad, como comentaba hace un momento, ya que pues la grasa visceral promueve esa inflamación crónica y la resistencia a la insulina, lo que va a favorecer la carcinogénesis. Encontramos a la pancreatitis crónica, la inflamación constante daña lo que es el ADN y aumenta el riesgo, la edad mayor a 55 años, porque la mayoría de los casos ocurre después de esta edad. Antecedentes familiares, en este caso, y síndromes hereditarios, principalmente, por ejemplo, BRCA1, BRCA2 o el Lynch, exposición laboral, en este caso, a químicos industriales, como podemos ver aquí en la imagen. Por otro lado, la diabetes mellitus, que tiene tanto como consecuencia como factor de riesgo, ya que la diabetes recién diagnosticada puede ser la primera manifestación de cáncer, precisamente. Es un poco un juego de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Prácticamente en este caso, ¿qué fue primero? Si la diabetes condicionó al cáncer o si el cáncer de páncreas condicionó a la diabetes, ¿no? Y luego tenemos la cirrosis hepática, principalmente por esos cambios metabólicos y la presión portal que se eleva, pues prácticamente contribuyen a lo que es la generación del cáncer. Y la infección por Helicobacter pylori está asociada principalmente en pacientes que tengan una gastritis crónica, ¿no? Patológicamente hablando, esto sí ya vamos a empezar un poco con lo que es del Harrison. Aquí pues prácticamente explico lo que son los tipos de tumores de páncreas. En este caso tenemos lo que existen dos tipos de tumores, lo que son los tipos endocrinos y los tipos exócrinos. Pero el más común y también al mismo tiempo el más letal es el adenocarcinoma ductal infiltrante. Principalmente este se origina en lo que va a ser el epitelio de los conductos pancreáticos y precisamente, bueno, aquí el origen también puede ser lo que es la cabeza del cuerpo core del páncreas y precisamente una característica grave que podemos encontrar de este tipo de tumor es que es una reacción bueno, es un tumor que se caracteriza más bien por un estroma desmoplásico y que es una reacción de fibrosis muy densa que rodea el tumor. Y pues, precisamente este estroma no solamente endurece el tejido, sino que además va a dificultar la penetración de la quimioterapia, va a favorecer la invasión, perdón, y crea un microambiente tumoral mucho más agresivo. Entonces, el tumor, como lo comentaba, puede localizarse en lo que puede ser cabeza, cuerpo, cola de páncreas, siendo la cabeza la localización más común. Por otro lado, aquí en esta imagen es el que da como nos muestra el Harrison, pues prácticamente podemos ver la anatomía del páncreas y sobre todo la relación con las estructuras vasculares y viscerales importantes. Precisamente el páncreas está situado en una posición retroperitoneal, rodeada por órganos como puede ser el estómago en la parte superior, el vaso hacia la izquierda, el duodeno abrazando lo que va a ser la cabeza del páncreas a la derecha, y ya muy cerca el yeyuno, el riñón izquierdo y los vasos mesentéricos. Algo muy importante de esta imagen es la relación íntima del páncreas con los grandes vasos, como lo puede ser arteria y la vena mesentérica superior, como podemos ver aquí en esta imagencita. La vena porta, en este caso, también una parte, bueno, un vaso importante, la arteria hepática y la arteria esplénica, que corre por encima del borde superior del páncreas. Y precisamente esta proximidad con las estructuras críticas explica por qué el cáncer pancreático infiltra precozmente vasos mayores, porque complica la cirugía, especialmente en lo que va a ser la cabeza del páncreas, y lo que va a llegar a producir la ictericia obstructiva, pues porque prácticamente el tumor comprime lo que va a ser el conducto colédoco, lo que se observa en este caso en esta parte verde de la imagen. Entonces, esta imagen más que nada nos ayuda a ver la complejidad anatómica del páncreas y por qué cuando pasa por esta etapa de cáncer, la localización condiciona tanto el cuadro clínico como la parte de tratamiento. Y en la imagen número 2 podemos encontrar en este caso em,
esto ya va meramente con la parte histológica. Vemos un cartel histológico típico de un adenocarcinoma ductal pancreático, que es, como comentaba, la neoplasia más frecuente del páncreas. Y las flechas negras y blancas prácticamente señalan las características clave que distinguen este tumor. Las flechas negras van a apuntar a las glándulas malignas irregulares, infiltrando el estroma. Y pues precisamente estas glándulas ya no conservan la arquitectura normal. Si se dan cuenta, tienen forma angulada, lúmenes deformados y células atípicas. Y ya la flecha blanca señala el estroma desmoplásico, que es una reacción fibrosa muy densa que rodea el tumor. Y precisamente este estroma es una de las características más, precisamente este estroma es una de las características más importantes del cáncer pancreático, pues porque va a aumentar la dureza de lo que va a ser el tumor, la dificultad de llegada de medicamentos y favorecer lo que es la progresión, la progresión tumoral. Ahora bien, en conjunto, pues prácticamente esta imagen muestra las dos características más distintivas de lo que es el cáncer pancreático, que son las glándulas ductales malignas infiltrantes que van a invadir el tejido profundo y el estoma desmoplásico intenso que acompaña y potencia la agresividad de la enfermedad. Bueno, la fisiopatología, el Harrison lo explicaba un poquito más, más extenso, por decirlo así, pero lo podemos reducir en cuatro puntos principales. Entonces, en el punto número uno tenemos el punto de partida que van a ser pues prácticamente una lesión precursora. En este caso, bueno, en este caso, por lo regular, casi todos los adenocarcinomas pancreáticos surgen a partir de lesiones llamadas, ¿cómo se llama? Neoplasias intraprenatales pancreáticas. Y pues prácticamente esto comienza con alteraciones microscópicas del epitelio ductal y progresan hacia PAN 1 y PAN 3 conforme acumulan mutaciones precisamente. Y lo importante de este proceso es que avanza silenciosamente durante años sin síntomas. Y ya de ahí van a empezar, ahora sí, lo que son las mutaciones más frecuentes, o en este caso mutaciones claves que transforman el epitelio. Y dentro de ello podemos encontrar lo que es la mutación CRAS, que es la mutación más temprana y presente en el 90% de los casos, y va a estar activa permanentemente, bueno, más bien va a activar permanentemente rutas de proliferación celular, lo que son el MAP y PI3K, lo que va a hacer hace que la célula se divida sin control. Por otro lado, P16 y CDKN2A se va a perder su función supresora, la célula por ende ya no va a poder detener el ciclo celular, el TP53 permite que las células dañadas sobrevivan cuando deberían morir, lo que genera precisamente un fenotipo altamente resistente. El CM4DA va a perder su facilidad de invasión, bueno, su pérdida facilita lo que es la invasión y la metástasis, y prácticamente cuando ese M4DA, D4, perdón, está ausente, el tumor tiene ya su peor pronóstico. Y esta combinación de mutaciones crea un epitelio hiperproliferativo genéticamente inestable y listo prácticamente para invadir. Entonces, el estoma desmoplásico es prácticamente lo que hace el microambiente que protege el tumor. Y como lo comentaba, pues el, la parte la parte de que el cáncer de páncreas tiene uno de los sistemas más densos de todo el cuerpo. Este estoma dermoplásico está compuesto por fibroblastos activos, colágeno denso y células inmunosupresoras, lo que prácticamente en consecuencia va a hacer que bloquee la penetración de fármacos, generando más resistencia a lo que va a ser la quimioterapia, reducir la angiogénesis, haciendo el tumor hipóxico, prácticamente. Va a inducir inmunosupresión, permitiendo que el tumor pues se va a dar respuesta inmune. Entonces, prácticamente todo este microambiente hostil es una de las razones principales por el cual el cáncer de páncreas es tan agresivo y difícil de tratar. De ahí va a haber una invasión temprana de nervios y vasos. Una característica distintiva del cáncer pancreático es su, su tendencia a invadir lo que son los nervios de la parte perineural y vasos sanguíneos desde etapas muy tempranas.
Y pues precisamente esto explica, bueno, vamos a ver un poquito más después de lo que son las manifestaciones clínicas, pero pues esto explica por qué va a haber dolor abdominal persistente, a rápida diseminación local y alta recurrencia incluso después de la cirugía. Y los vasos comprometidos más importantes, como ya comentaba en su momento en la parte anatómica, en base a la localización donde está, explica por qué se disemina tan rápido los vasos. En este caso, los vasos más comprometidos son la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, la vena porta y la vena mesentérica superior. Eh, eh, por- Posteriormente, entonces, como ya comentaba, lo podemos resumir en este caso en mutaciones frecuentes que van a posteriormente a dar los cambios genéticos que determinan los subgrupos tumorales. De ahí que el estoma desmoplásico genera una invasión más una resistencia terapéutica, precisamente por todos esos componentes de microambiente que tiene. Y la localización profunda es lo que va a dar los síntomas tardíos, como lo comentaba, ya prácticamente cuando da el proceso de diseminación, es cuando ya empieza a ver todos estos síntomas, bueno, todas estas manifestaciones clínicas, ¿no? Pero bueno, eh, esta imagen pues prácticamente es eh, lo que resume esta parte de la fisiopato. Sin embargo, una vez que ya pasa toda esta parte, pues ya va a haber obstrucción de conductos, lo que va a dar precisamente el origen de los síntomas clásicos. Entonces, el tumor en la cabeza del páncreas, pues precisamente, como comentaba, puede obstruir lo que es el colédoco, generando lo que es la ictericia obstructiva, la coliuria, la coria y el prurito. Bueno, sí, esto sí lo puedo. Acá está, en la parte de manifestaciones clínicas. Entonces, al obstruir el colédoco, pues va a generar ictericia obstructiva, va a haber coluria, coria y prurito, precisamente por esta obstrucción. Y si obstruye el conducto pancreático, pues puede haber atrofia pancreática y mala absorción de grasas, lo que es esta atorrea. Y si obstruye en este caso el duodeno, en tumores ya un poquito más grandes, pues va a haber en este caso vómitos y plenitud precoz. Entonces, esto prácticamente explica por qué los síntomas aparecen tarde, porque pues prácticamente el tumor debe de crecer bastante para obstruir las estructuras y generar ya estas manifestaciones clínicas. Ahora bien, ay, no sé cómo se hace para allá. Eh, ya en un punto más después, la propagación y metástasis, pues prácticamente una vez que invade vasos, el tumor se disemina rápidamente a lo que va a ser hígado, peritoneo, pulmones, ganglios retroperitoneales. Precisamente el hígado es el sitio metastático más frecuente. Y, y precisamente de ahí surge la pregunta de por qué es tan letal, ¿no? Pues bueno, como si se habrán dado cuenta, esta enfermedad es extremadamente agresiva por cuatro razones fisiopatológicas, ¿no? Lo que comentábamos, por mutaciones que aceleran la proliferación y evitan la muerte celular, porque el estroma es denso, que impide, lo que vuelve a impedir que la acción del sistema inmune de la quimioterapia surja en efecto. Es invasión temprana hacia nervios y vasos mayores y síntomas tardíos por la profundidad anatómica de lo que es el páncreas. De ahí precisamente que como resultado la mayoría de los pacientes se diagnosticaran en etapas 3 y en etapa 4, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumirlo, pues va a ser el proceso de mutación, el proceso de proliferación, el proceso de fibrosis, invasión y finalmente el proceso de progresión, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí la parte ictericia obstructiva y aparte del oro luminal es prácticamente ya cuando ya hay un proceso obstructivo. El oro luminal es un muy típico de tumores en retroperitoneo, un dolor abdominal que prácticamente va a irradiar, un dolor tipo sordo, constante que irradia espalda, y pues se va a relacionar precisamente como contar con relación de retroperitoneal, ¿no? La pérdida de peso y anorexia muy marcada, signo frecuente de diagnóstico, y la diabetes de recién inicio puede ser la primera manifestación de adultos mayores. Como comentaba, esto era un juego de, pues, ¿qué fue primero? Se huevo o la gallina, pero por lograr es muy importante esta parte en adultos mayores. Y síntomas ya un poco inespecíficos, como lo comentaba, ya es cuando hay un tumor demasiado grande, pues es la fatiga, las náuseas y malestar general que pues prácticamente son síntomas de cualquier patología, por decirlo así, son los síntomas más comunes que nos podrían dar a lo mejor otros diagnósticos diferenciales. Sin embargo, pues en este caso,
Sin embargo, pues en este caso, pues el, estos síntomas pues son muy específicos, ¿no? Eh, la parte diagnóstica, ¿no? La parte diagnóstica, pues prácticamente se basa en estos tres pilares. El Harrison, pues mencionaba muchas cosas, pero yo lo voy a resumir, pues, en tres pilares, ¿no? Lo que es una biopsia con aguja cortante, en este caso calibre 16 o 18, que pues es el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer de páncreas. La biopsia por aspiración con aguja fina puede tener errores diagnósticos. Y la ecografía, en este caso, en segundo lugar, la ecografía, ecografía endoscópica, que va a permitir visualizar lesiones pequeñas y realizar una biopsia dirigida. Y ya marcadores séricos como el K19-9, el K125, útiles para el seguimiento, pero no para la estadificación, ¿no? Y ya, pues hay que vigilar la obstrucción viral para ver para ver si puede ser una posible endoprótesis, ¿no? En estos casos, bueno, como contaba, en estos casos de obstrucción viral, se puede colocar una prótesis viral plástica o metálica, precisamente para controlar la ictericia y permitir continuar con el abordaje diagnóstico. Eh, Aquí podemos encontrar varias imágenes que, que nos mencionó bueno, que más bien aparecen en lo que es el Harrison. Son meramente imágenes de, de cortes prácticamente del ay, ¿cómo se llama? Son meramente, bueno, por ejemplo, en la imagen A podemos encontrar un corte axial de abdomen, en donde podemos encontrar que el tumor está señalado con la flecha roja. Aquí podemos ver a esa masa en la región donde se localiza en la cabeza del páncreas. Es un tumor que parece pues ahí como una lesión hipodensa, es decir, más oscura que el tejido pancreático normal. En la imagen B, pues es prácticamente un corte coronar. Ahí podemos observar que ah, la flecha blanca pues señala lo que es el tumor. Nuevamente como una zona hipodensa con respecto a la parénquima pancreático. Ahí podemos encontrar en la imagen C, aquí es un corte sagital, ajá, un corte sagital. Eh, el corte sagital es muy útil para evaluar la reacción del tumor en relación con los vasos mayores. En este caso, la flecha blanca nuevamente marca lo que es el tumor, pero lo más importante de este corte es que permite ver la cercanía precisamente o la infiltración hacia la arteria mesentérica superior, identificada pues en esta imagen, ¿no? En la imagen D pues, es un corte axial nuevamente, pero pues en otra fase. Aquí podemos notar ya una masa hipodensa en la cabeza de páncreas comparada con el parénquima pancreático circundante. De ahí el tumor nuevamente está señalado con la flecha roja, ¿no? Y se observa relación directa con estructuras vecinas. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, la vena porta, el hígado y el vaso, ¿no? Y luego pasamos en la imagen E. En la imagen E podemos encontrar nuevamente un corte coronal del abdomen con la flecha roja marcando lo que es el tumor. Y pues prácticamente evaluar el tumor en un plano vertical, viendo cómo se extiende hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ahí podemos encontrar el hígado, el vaso y nuevamente este, lo que es, la cabeza de páncreas donde está la lesión, ¿no? Posteriormente, en un corte sagital en la imagen F, podemos encontrar la posición del tumor respecto a la columna vertebral. Esto evalúa prácticamente si existe invasión hacia la región retroperitoneal, lo cual, pues tristemente, sería un signo de una enfermedad ya avanzada, ¿no? Como comentaba, pues por la localización anatómica, pues es muy difícil de diagnosticar o hace que inclusive los pacientes lleguen ya en una etapa más avanzada. Ahora bien, aquí podemos encontrar, esto ya se ocupa más que nada en, ¿cómo se llama esta parte? Eh, ya hay metástasis activas, ¿no? En la imagen izquierda, aquí en esta, podemos encontrar múltiples áreas negras que corresponden pues ya a una hipercaptación, es decir, metabolismo aumentado. Cada uno de esos puntos negros pues representa una metástasis activa altamente metabólica. Y ya en la imagen derecha podemos, creo que me parece que Harrison le daba a la misma paciente, ajá, creo que es después del tratamiento sistémico. Se dan cuenta, ya hay una reducción de la carga tumoral activa, lo que sugiere una respuesta parcial al tratamiento, ¿no?
Entonces, este tipo de comparación entre la parte pre y post terapéutica permite valorar la respuesta metabólica del tumor, la identificación de la enfermedad persistente, la planeación del siguiente proceso terapéutico y pues determinar si el paciente puede ser candidato a cirugía o requiere otra línea de quimioterapia. Mm, mm, un tratamiento. Ajá. Ok. Ahora bien, en cuanto a tratamiento, pues prácticamente vamos a resumir en cuatro, ¿no? Se basa en cuatro estrategias fundamentales, que es el arribo de la obstrucción biliar mediante la prótesis endoscópica para controlar lo que es la ictericia, el prurito y prevenir la colangitis. El número dos, la confirmación diagnóstica más el perfil molecular, prácticamente nos va a ayudar a permitir identificar mutaciones como CRAS, MSI y esenciales para las terapias dirigidas. La cirugía, especialmente cuando la duodopancreatomía tipo Weber para tumores de cabeza o prac- ¿cómo era? Pancreatomía distal para tumores de cuerpo y cora. Y la quimioterapia sistémica con esquemas con Forfilidox, como podemos ver acá, o gemcitabina, Nampraxicotal, como adyuvante o neoadyuvante o esta enfermedad avanzada. Nos vemos que en este caso la neoadyuvanza es cuando se da antes de la cirugía y la adyuvante es cuando ya es posterior a la cirugía. Entonces, estos eran los tratamientos que mencionaba el libro de Harrison, ¿no? Entonces, son prácticamente estos cuatro factores para el tratamiento del cáncer. Ah, bueno, la clasificación TNM. No me voy a enfocar tantito en esto, ahorita explico por qué. Prácticamente esto es lo de Harrison, ¿no? En esta tabla, pues podemos encontrar la clasificación TNM del páncreas pancreático. La columna izquierda muestra los estadios de lo que va a ser del 0 al 4. Luego, después te encontramos la siguiente columna que pues indica el tamaño tumoral, luego la afectación ganglionar y finalmente la presencia o ausencia de metástasis, ¿no? El T, es T tumoral, N ganglionar y M de metástasis. Esta clasificación pues es fundamental para decidir qué tratamiento y estimar prácticamente el pronóstico, ¿no? Eh, mm, Como decía, esto no me voy a enfocar tanto en esto porque, bueno, esto es lo que trae el Harrison, como comentaba, la categoría de los criterios T, los criterios M y los criterios N, ¿no? Y ya en esta ya podemos encontrar la clasificación, eh, la clasificación, ¿cómo era? La clasificación TNM de cáncer pancreático es propuesta, pero es el AGCC, ¿no? Que pues es el sistema más utilizado a nivel mundial para estandarizar el pronóstico, la extensión de la enfermedad y la toma de decisiones terapéuticas. Entonces, perdón, aquí, o más bien en este caso, lo que me interesa, si bien el Harrison, o sea, a ver, si bien el Harrison lo tiene así, en el artículo de donde saqué la parte los factores de riesgo y la epidemiología, me gustó como esta tabla. Esta tabla es la que me gustó como lo resumió, ¿no? Entonces, pues prácticamente el TNM analiza pues tres parámetros, ¿no? En esta tabla que voy a hacer porque me gustó muchísimo porque lo resume bastante bien y lo explica bastante bien. Pues T de tumor, que es el tamaño y la extensión local, N de nodos, el número de ganglios linfáticos afectados, y posteriormente tenemos al M de metástasis, que es la presencia o ausencia de enfermedad a distancia. Entonces, con base a esto podemos dividirlo ahora sí en grupos, dependiendo de la etapa que esté, que es de 0 a 4. En la etapa 0, o carcinoma in situ, podemos encontrar que es la etapa más temprana, que es un tumor que está limitado, es un tumor que está limitado únicamente a capas superficiales del conducto pancreático, sin invadir lo que es el tejido profundo ni diseminarse. Entonces, es un hallazgo raro en clínica porque el cáncer pancreático suele diagnosticarse, como lo comentaba, tardíamente. Luego tenemos en la etapa uno, la 1A y 1B, que es ya un tumor localizado en el páncreas. El 1A, que es el T1N0M0, es un tumor menor de 2 centímetros y confirmado completamente el páncreas sin ganglios afectados. El 1B es un T2N0M0, que es un tumor ya mayor de 2 centímetros, pero menor de 4 centímetros, aún limitado al órgano, sin haber una afectación ganglionar.
Entonces, en esta etapa todavía la cirugía puede ser curativa porque pues, el tamaño del tumor no es realmente significante todavía, aparte de que solamente está delimitado a la parte de lo que es el órgano, ¿no? Ya en etapas 2, etapa 2A y etapa 2B, el tumor está localmente ya avanzado. La 2A, T3, N0, M0, el tumor mide más o menos 4 centímetros, mayor a 4 centímetros, pero sigue confinado el páncreas y todavía no hay ganglios afectados. El 2B, T1, 3, bueno, de lo que es del T1 hasta el 3, hasta el 3T, N1 y M0. Aquí el tamaño del tumor puede ser cualquiera de los previos, pero lo importante es que ya hay metástasis en uno o hasta tres ganglios linfáticos regionales. Y pues precisamente en esta etapa el riesgo de recurrencia aumenta y pues para ello se va a requerir tratamiento multimodal, es decir, cirugía más quimioterapia, ¿no? Luego tenemos la etapa 3 de enfermedad localmente avanzada con invasión mayor. Tenemos el T1 hasta T3, N2, perdón, y M0. El tumor puede tener cualquier tamaño, pero ya invade más de 4, o bueno, más bien va a invadir ya igual o mayor a 4 ganglios linfáticos. El T4, cualquier N, M0, el tumor invade estructuras vasculares como la arteria mesentérica superior, como el tronco celíaco y como la arteria hepática. Y pues prácticamente esta invasión suele volver irresecable, tristemente tú suele volver irresecable el tumor. Y la etapa 3, pues prácticamente se maneja principalmente que con quimioterapia y en casos seleccionados ya, tratamientos neoadyuvantes para intentar hacer resecable la lesión y ir por esa cirugía. Pero pues tristemente en esta etapa, y tristemente es donde mayor encontramos a los pacientes, ya es muy complejo este punto. En etapa 4, el cáncer metastásico está en cualquier T, cualquier N, M1. Aquí ya existe metástasis a distancia, típicamente lo que es el hígado, peritoneo, pulmones, ganglios fuera del retroperitoneo. Y en esta etapa la enfermedad no es curable, pero sí tratable con quimioterapia sistémica para prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, aquí decía por ahí un docente, la EBG, creo que sería el mejor tratamiento, la estampita de la Virgen de Guadalupe, porque pues tristemente es en este punto donde ya se vuelve muy complejo el tratamiento para, ya no, más bien para curar, sino más bien ya es un tratamiento para mejorar lo que es la calidad de vida, ¿no? Bueno, pues sería todo, o sea, muchas gracias. Entonces, ya en resumen, pues podemos determinar que el cáncer de páncreas es una enfermedad altamente agresiva con diagnóstico tardío y supervivencia limitada. Sin embargo, pues a pesar de ello, pues los avances en biología molecular, cirugía y quimioterapia representan una oportunidad para mejorar la evolución de los pacientes, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Les dejo esta pequeña reflexión de será lo mismo que Cristóbal se enferme del páncreas a que Pancracio se enferme del colon. Pues bueno, eso sería todo. Y mis referencias, como comentaba, pues la mayor parte fue sacada de Harrison y del artículo que me encantó muchísimo, lo que es el Boletín de Información Clínica Terapéutica Cáncer Pancreático, Academia Nacional de Medicina de México. Es un mini documento, de hecho, está grande, es de 20 hojas, pero lo que me importaba son las 4 hojas, porque la parte epidemiológica, la parte de factores de riesgo lo resumía muy bien. Y la parte del TNM también lo resume muy bien, es la parte que más me gustó, ¿no? Y pues eso sería prácticamente todo. Muchas gracias por su atención.